Carlos III ante la prueba más difícil: enfermedad, deber y las sombras de una posible abdicación. Por años, la monarquía británica ha sido sinónimo de continuidad, resistencia y silencios calculados. Sin embargo, en febrero de 2024, Buckingham Palace rompió de forma inesperada con esa tradición al anunciar una noticia que sacudió no solo al Reino Unido, sino al mundo entero. El rey Carlos III había sido diagnosticado con cáncer. El comunicado, medido pero contundente, marcó un antes y un después en un reinado que apenas comenzaba a definirse y que, de pronto, se vio atravesado por la fragilidad humana. La revelación no llegó de manera aislada. Durante un procedimiento hospitalario por un agrandamiento benigno de la próstata, los médicos detectaron otro motivo de preocupación. El palacio fue cuidadoso al aclarar que no se trataba de cáncer de próstata, aunque evitó especificar el tipo de enfermedad. Esa decisión, lejos de cerrar el debate, abrió una etapa de incertidumbre que aún hoy continúa alimentando preguntas, especulaciones y temores sobre el futuro de la corona. Un reinado marcado por la espera y la responsabilidad. Carlos III accedió al trono tras más de 7 décadas de preparación. El periodo de espera más largo en la historia de la monarquía británica. Su ascenso, en septiembre de 2022, estuvo inevitablemente marcado por la sombra de Isabel II, una reina que convirtió el servicio vitalicio en un principio casi sagrado. En ese contexto, el diagnóstico de cáncer, apenas un año y medio después de la coronación, adquirió una dimensión profundamente simbólica. A los 75 años, el monarca se enfrentó no solo a una enfermedad grave, sino a una pregunta existencial para la institución. ¿Puede una monarquía moderna sostenerse cuando su soberano envejece y enferma en tiempo real, bajo el escrutinio constante del público y los medios, transparencia inédita y un cambio de tono? La decisión de Buckingham Palace de comunicar el diagnóstico fue interpretada como un gesto de transparencia deliberado, una ruptura consciente con décadas de opacidad en materia de salud real. Según fuentes oficiales, el rey quiso evitar rumores, combatir la desinformación y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de concienciación sobre la importancia de la detección temprana. Aún así, el impacto fue inmediato. La conversación pública pasó de los planes de reinado a los escenarios de contingencia, de los comienzos a los posibles finales. El brillo de la coronación aún no se había apagado cuando la narrativa empezó a girar hacia la vulnerabilidad del monarca. Tratamiento, discreción y una monarquía en modo contención. Tras el anuncio, Carlos III inició un tratamiento exigente y cuidadosamente gestionado. Por recomendación médica, redujo de forma significativa sus compromisos públicos, aunque mantuvo sus deberes constitucionales lejos de las cámaras. Las famosas cajas rojas continuaron llegando, los documentos siguieron siendo revisados y firmados, y las audiencias semanales se adaptaron cuando fue posible. Sin embargo, el cambio era evidente. Menos apariciones públicas, eventos más breves y una dependencia creciente de los miembros senior de la familia real comenzaron a definir el funcionamiento cotidiano de la institución durante 2024 y 2025. El mensaje oficial era de cauteloso optimismo. El rey respondía bien. El tratamiento avanzaba positivamente. La situación estaba bajo control. Nunca se habló de remisión total, pero tampoco de peligro inminente. Ese equilibrio verbal reflejaba una estrategia clara: tranquilizar sin prometer. El peso físico y simbólico de la enfermedad, a pesar del discurso oficial, incluso las fuentes más cercanas reconocían el desgaste. El tratamiento oncológico, aun cuando resulta eficaz, no es benigno, y menos aún en un hombre que ya había superado los 75 años. Las hospitalizaciones breves por efectos secundarios comenzaron a formar parte del relato, siempre presentadas como medidas preventivas, nunca como emergencias. Cada ingreso, por mínimo que fuera, activaba el mismo mecanismo. Compromisos cancelados, titulares alarmistas
y sobre todo el regreso constante de una palabra incómoda para la monarquía británica: sucesión, el mensaje de diciembre y la ambigüedad del alivio. En diciembre de 2025, Carlos III sorprendió con un mensaje personal poco habitual, en el que reveló que los médicos le habían autorizado a reducir el tratamiento en el año siguiente. Habló de la noticia como una bendición personal, utilizando un tono que combinaba alivio y cansancio. Para muchos, fue una señal esperanzadora. Para otros, una confirmación de que la enfermedad no había desaparecido, sino que había entrado en una fase más manejable. Reducir el tratamiento no equivale a estar curado, y menos aún a borrar una realidad ineludible. El rey es ahora un hombre de 77 años, que gobierna mientras convive con una enfermedad grave, la sombra persistente de la abdicación. Con el paso del tiempo y a medida que los comunicados médicos se volvieron recurrentes, la maquinaria de la especulación comenzó a girar con más fuerza. Foros digitales, tabloides y comentaristas tradicionales empezaron a formular la pregunta de distintas maneras: si el rey sigue en tratamiento, si su agenda es limitada y si el heredero asume cada vez más protagonismo. ¿Cuál es el verdadero plan? Aunque nunca hubo un anuncio oficial que sugiriera una abdicación, el silencio dejó espacio para la interpretación. La figura del príncipe Guillermo se convirtió en el eje de esas lecturas. Guillermo, liderazgo visible y transición silenciosa. Entre 2024 y 2025, el príncipe de Gales dejó de ser únicamente un apoyo institucional para convertirse en el rostro público de la estabilidad monárquica. Representó a la corona en eventos clave, recibió a líderes extranjeros y asumió temas delicados que tradicionalmente habrían recaído directamente en el soberano. Para los observadores experimentados, esto no parecía una simple delegación, sino una transición funcional, una suerte de liderazgo de facto. Términos como transición suave o preparación gradual comenzaron a aparecer con frecuencia, insinuando una abdicación sin nombrarla abiertamente. La respuesta firme del palacio. Buckingham Palace reaccionó con rapidez. Fuentes senior insistieron una y otra vez en que Carlos III no contempla abdicar. Recordaron que había esperado más que cualquier otro monarca para reinar y que renunciar voluntariamente iría en contra de toda su trayectoria y principios. Historiadores y expertos constitucionales reforzaron esa postura. A diferencia de otras monarquías europeas, la británica se fundamenta en la idea del servicio de por vida. Isabel II gobernó hasta el final, atravesando guerras, crisis familiares y un deterioro físico visible sin jamás plantear la posibilidad de retirarse. Para Carlos, abdicar no sería solo una decisión personal, sino un gesto con profundas consecuencias simbólicas, capaz de alterar el delicado equilibrio de una institución que él mismo ha intentado modernizar durante décadas. Algunos analistas sostienen que Carlos III podría seguir siendo rey mientras delega gran parte de las responsabilidades cotidianas en miembros senior de la familia real, especialmente en el príncipe Guillermo, sin necesidad de activar ningún mecanismo formal. De hecho, algo muy parecido ya está ocurriendo. Sin embargo, otros expertos advierten con mayor cautela que incluso la mera circulación de rumores sobre una posible abdicación puede debilitar la autoridad de la corona. Una vez que la idea se instala en la opinión pública, cada parte médico, cada agenda reducida, cada silencio, se interpreta como una señal de declive. La narrativa cambia, y con ella cambia también la percepción del poder. El riesgo, subrayan los más prudentes, es que una decisión presentada como compasiva o razonable termine desatando una crisis institucional. Una abdicación formal no sería un gesto íntimo ni discreto, sino un acontecimiento político de primer orden. Podría abrir la puerta a debates parlamentarios complejos, a desafíos legales en los distintos reinos de la Commonwealth y a un resurgimiento de movimientos republicanos deseosos de aprovechar cualquier signo de inestabilidad. La tensión entre la fragilidad humana y la rigidez constitucional es precisamente lo que convierte una historia de salud en una cuestión de precedentes legales y consecuencias imprevisibles. En cuanto la palabra abdicación entra en juego,
Aunque sea de manera hipotética, el debate abandona el terreno personal y se adentra en el del derecho constitucional británico, un ámbito notoriamente inflexible. A diferencia de otras monarquías europeas que han modernizado sus normas para permitir transiciones más fluidas, el Reino Unido carece de un mecanismo contemporáneo claro que permita a un monarca reinante renunciar voluntariamente al trono. Cualquier abdicación requeriría legislación específica, debatida y aprobada por el Parlamento, con el respaldo del gobierno de turno. No sería, en ningún caso, una decisión privada ni exclusivamente real. Sería un acto nacional, expuesto política y jurídicamente. La historia ofrece un único precedente relevante, y está lejos de ser tranquilizador. En 1936, el rey Eduardo VIII abdicó para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada, y las consecuencias fueron inmediatas y profundamente desestabilizadoras. El Parlamento tuvo que actuar con urgencia para aprobar la His Majesty's Declaration of Abdication Act. La Commonwealth, entonces mucho más reducida que en la actualidad, se vio obligada a adaptar apresuradamente sus propias leyes. La abdicación alteró de forma permanente la línea de sucesión, llevando al trono a Jorge VI y más tarde a Isabel II. Pero también dejó una cicatriz duradera en la memoria colectiva británica. La abdicación quedó asociada no a una transición ordenada, sino a una emergencia constitucional nacida del escándalo y la ruptura. Ese recuerdo histórico sigue proyectando su sombra sobre cualquier discusión relacionada con Carlos III. Los juristas suelen señalar que la monarquía sobrevivió a la abdicación de Eduardo VIII, pero lo hizo a costa de incertidumbre, ansiedad pública y distracción política, en un momento extremadamente delicado de la historia europea. Ningún gobierno actual parece dispuesto a reabrir ese capítulo, salvo que se vea absolutamente obligado a hacerlo. De ahí la irritación palpable en el entorno del palacio cada vez que surgen rumores sobre una posible renuncia. Una vez iniciado el proceso legal, advierten, es muy difícil controlar su alcance o limitarlo a las intenciones originales. Por esta razón, la atención suele desplazarse hacia una alternativa menos traumática, la regencia. Según las Regency Acts, si un monarca es considerado incapaz de desempeñar sus funciones debido a enfermedad o incapacidad, puede designarse un regente para ejercer esas tareas en su nombre. El monarca conserva el título y la autoridad simbólica, mientras que las funciones ejecutivas recaen en el regente. En el caso de Carlos III, no hay prácticamente dudas de que ese papel correspondería al príncipe Guillermo. Se trata de una solución que evita el impacto emocional y constitucional de una abdicación, al tiempo que reconoce una realidad física. La regencia es una figura con siglos de historia en el derecho británico y ha sido utilizada en el pasado, de manera destacada durante la enfermedad mental de Jorge III. Sin embargo, en el contexto actual, plantea problemas de percepción nada menores. Declarar una regencia exigiría evaluaciones médicas formales y declaraciones legales que definirían públicamente al rey como incapaz de gobernar. Para un monarca que valora profundamente la dignidad, la continuidad y la agencia personal, ese paso tiene un peso simbólico considerable. Preserva la corona. Sí. Pero también congela a Carlos en un rol casi ceremonial, mientras el poder efectivo se desplaza a otro. Detrás de los debates legales y constitucionales, se esconde además una realidad profundamente humana. Carlos III no es solo un rey lidiando con la enfermedad y el deber. Es también un padre que gestiona relaciones familiares complejas bajo el escrutinio más implacable imaginable. La situación dentro de su propia familia ha influido de manera decisiva en cómo el público interpreta su fortaleza, su autoridad y el futuro mismo de la corona. La relación con el príncipe Guillermo ocupa un lugar central en esta ecuación. En los últimos años, Guillermo ha asumido un papel cada vez más visible. Ha representado a la monarquía en momentos nacionales clave. Ha sustituido a su padre en compromisos delicados y se ha convertido en el rostro que muchos asocian hoy con liderazgo y estabilidad.
Esto ha alimentado un debate persistente sobre quién dirige realmente la monarquía en el día a día. Oficialmente, Carlos sigue al mando. En la práctica, la creciente presencia de Guillermo resulta imposible de ignorar. La percepción pública ha sido determinante. Guillermo es visto a menudo como más moderno, más conectado con las preocupaciones de las generaciones jóvenes y más accesible emocionalmente. Su estilo contrasta con el de Carlos, más formal y distante, moldeado por décadas de espera y contención. La comparación no siempre es justa, pero es constante. Cada vez que Guillermo da un paso al frente, voluntaria o involuntariamente, aumenta la presión sobre el rey y refuerza la sensación de que una transición ya está en marcha, aunque nadie la haya anunciado oficialmente. Si Guillermo encarna la continuidad, el príncipe Harry simboliza, en cambio, la fractura no resuelta. El deterioro de la relación entre Carlos y su hijo menor se ha desarrollado de manera muy pública, a través de entrevistas, documentales y las memorias de Harry. Las acusaciones, el dolor expuesto y la sensación de traición han erosionado la imagen de unidad familiar de la que depende la monarquía. Para un rey que ya enfrenta problemas de salud, esta carga emocional no es menor. Afecta tanto a las conversaciones privadas como a la confianza pública en su capacidad para mantener cohesionada a la familia y por extensión, a la institución. No obstante, también han surgido señales tímidas de posible distensión. El compromiso continuo de Harry con los Invictus Games, un proyecto estrechamente vinculado al servicio y a los veteranos, ha generado momentos en los que la reconciliación parece, al menos, imaginable. Estos gestos no borran el pasado, pero introducen matices en una narrativa que durante años ha estado dominada por el conflicto. En este contexto, la pregunta sobre el futuro de Carlos III no puede responderse de manera simple. No se trata solo de si un rey puede o no abdicar, sino de qué significaría hacerlo en un sistema diseñado para la permanencia y no para la retirada voluntaria. Cada opción: seguir adelante delegando funciones, instaurar una regencia o considerar una abdicación, conlleva costos políticos, legales y emocionales distintos. Camila, de figura controvertida a pilar del reinado. En medio de este escenario, el papel de la reina Camila ha evolucionado de manera notable. Durante décadas, fue una de las figuras más polémicas de la vida real británica, asociada inevitablemente al colapso del matrimonio entre Carlos y la princesa Diana. Sin embargo, desde la coronación de su esposo, Camila ha asumido un rol central como principal apoyo del monarca. Ha incrementado sus compromisos oficiales, reorganizado su agenda en función de los tratamientos médicos de Carlos y trabajado activamente para mantener una sensación de continuidad institucional cuando el rey ha debido reducir su presencia pública. Para muchos observadores, Camila se ha convertido en un ancla de estabilidad en un momento de incertidumbre. Aún así, la percepción pública sobre ella sigue siendo ambivalente. Una parte significativa de la población ha terminado por aceptarla, otra nunca lo hará. Y a sus 78 años, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto puede seguir asumiendo más responsabilidades, sin que el peso del cargo resulte excesivo? El apoyo silencioso del resto de la familia real. Más allá de la pareja real, otros miembros de la familia desempeñan un papel clave en la gestión de esta etapa delicada. La princesa Ana continúa destacándose como una de las integrantes más trabajadoras de la casa real, dispuesta a cubrir ausencias y asumir compromisos con una disciplina casi inquebrantable. El príncipe Eduardo, por su parte, mantiene un perfil más bajo, pero confiable, apoyando a la institución sin buscar protagonismo. Este reparto de funciones refleja un esfuerzo consciente por sostener la imagen de una monarquía funcional, incluso cuando su figura central enfrenta limitaciones físicas y cuestionamientos simbólicos. La opinión pública, como juez implacable. Si antes las tensiones internas podían gestionarse en privado, hoy la percepción pública se ha convertido en una fuerza determinante. Encuestas,
Debates en redes sociales y cobertura mediática constante han transformado la situación personal de Carlos III en un referéndum informal sobre la vigencia misma de la monarquía. Las cifras no son alentadoras. Aunque se reconoce al rey por su larga trayectoria y su compromiso con causas medioambientales, su nivel de popularidad queda sistemáticamente por debajo del príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales. La brecha es especialmente visible entre los sectores más jóvenes, que perciben a Guillermo y Kate como figuras cercanas, modernas y emocionalmente conectadas con la realidad contemporánea. Carlos, en cambio, sigue siendo visto como distante, formal y anclado a una versión más rígida de la autoridad real. Esta percepción no es nueva, pero su enfermedad la ha intensificado, haciendo inevitables las comparaciones y alimentando la idea de una transición que, aunque no declarada, parece latente. Una institución cuestionada por las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes, la monarquía en sí misma resulta cada vez más difícil de justificar. El concepto de poder heredado choca con valores actuales de igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Cuando esa incomodidad se combina con un rey que enfrenta serios problemas de salud poco tiempo después de asumir el trono, la sensación general es la de una institución que lucha por adaptarse a su tiempo. El apoyo no ha desaparecido, pero se ha vuelto condicional. Ya no es automático ni emocional. Depende de resultados, actitudes y capacidad de renovación. El papel de los medios y el avance del sentimiento republicano. Los medios de comunicación han contribuido decisivamente a este clima. La cobertura sobre Carlos III oscila entre la empatía y la crítica, a veces en cuestión de días. Documentales sobre su reinado inicial y su relación con sus hijos han generado tanto elogios por su aparente honestidad emocional como acusaciones de excesiva complacencia, especialmente hacia cadenas públicas como la BBC. Paralelamente, el sentimiento republicano ha ganado visibilidad. Lo que antes era una postura marginal, hoy se expresa con mayor confianza. En el Reino Unido, los debates sobre un jefe de Estado electo o una monarquía meramente ceremonial se intensifican, alimentados por la crisis económica, el aumento del costo de vida y las discusiones sobre el gasto público destinado a la familia real. Este fenómeno se acentúa en los antiguos territorios de la Commonwealth. Barbados ya ha eliminado al monarca como jefe de Estado, y países como Jamaica y Australia debaten abiertamente seguir el mismo camino. Aunque estas decisiones responden a dinámicas locales, su impacto simbólico recae directamente sobre Carlos III. El peso del pasado. Diana, los memorandos y los escándalos. A todo ello se suma un legado complejo que el rey nunca ha logrado dejar atrás. Para una gran parte del público, Carlos sigue siendo juzgado a través del prisma de su matrimonio con Diana. Su relación, marcada por conflictos y exposición mediática, dejó heridas profundas. La relación con Camila fue interpretada durante años como una traición, especialmente tras la muerte de Diana en 1997. Cada vez que Carlos muestra fragilidad, esa historia resurge, documentales, titulares antiguos y comparaciones inevitables. Diana continúa siendo el punto de referencia emocional, una sombra permanente sobre su reinado. También pesan los llamados Black Spider Memos, aquellas cartas manuscritas en las que Carlos expresaba opiniones firmes a ministros sobre diversos temas. Su publicación generó incomodidad y críticas, al sugerir una interferencia inapropiada en asuntos políticos. Aunque ahora se espera de él una neutralidad absoluta, ese pasado alimenta dudas sobre su capacidad para separar convicciones personales y rol constitucional. A esto se añaden los escándalos ajenos pero vinculantes, como el caso del príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein, que dañó seriamente la reputación de la institución. Aunque Andrés fue apartado de sus funciones, la mancha persiste y refuerza cuestionamientos sobre privilegio, responsabilidad y falta de consecuencias reales. La presión sobre una institución hereditaria en una democracia moderna. Uno de los dilemas centrales que enfrenta la monarquía es su lugar dentro de una democracia moderna. En una sociedad que exige transparencia, equidad y rendición de cuentas,
La figura de un jefe de Estado no electo resulta cada vez más difícil de justificar para amplios sectores de la población. Este cuestionamiento no implica necesariamente un rechazo frontal a la monarquía, pero sí una demanda creciente de reformas profundas. En este contexto, ideas que antes parecían impensables hoy circulan con normalidad. Reducir el número de ceremonias reales, limitar la cantidad de miembros activos de la familia real, o redefinir el papel del monarca para que sea más simbólico y menos omnipresente. El propio Carlos III ha manifestado en varias ocasiones su deseo de una monarquía reducida, más austera y eficiente. No obstante, el peso de la tradición y la complejidad institucional han hecho que los cambios avancen con una lentitud que desespera a quienes reclaman una adaptación más decidida. La gran incógnita es si estas reformas graduales serán suficientes o si, más adelante, se impondrá la necesidad de transformaciones mucho más profundas que alteren la esencia misma de la corona. El debate económico, un símbolo bajo escrutinio. El dinero se ha convertido en uno de los temas más sensibles en el debate público sobre la monarquía. En un contexto marcado por el aumento del costo de vida y la presión financiera sobre millones de familias, el gasto público destinado al mantenimiento de la Casa Real es observado con lupa. Los defensores de la institución argumentan que la monarquía genera ingresos a través del turismo, proyecta influencia internacional y aporta estabilidad simbólica al país. Sin embargo, los críticos ponen el foco en los costos de seguridad, el mantenimiento de palacios históricos y los gastos diarios de funcionamiento. Para muchos ciudadanos que enfrentan dificultades económicas, este debate ya no es abstracto ni teórico, se siente personal, cercano y, en ocasiones, injusto. En este escenario, para Carlos III la moderación y la responsabilidad financiera no son una opción estética, sino una condición indispensable para conservar el apoyo popular. El choque generacional y el impacto de las redes sociales. Si el desafío económico es complejo, el reto social puede ser aún mayor. Las generaciones más jóvenes tienden a cuestionar con mayor fuerza el poder heredado y los privilegios asociados al nacimiento. Para muchos, la idea de liderazgo por derecho de sangre resulta anacrónica y difícil de conciliar con valores como la igualdad de oportunidades y la meritocracia. Las redes sociales han intensificado este proceso. La familia real ya no vive envuelta en un aura de misterio. Cada gesto, cada palabra y cada silencio son analizados, debatidos y juzgados en tiempo real. Las audiencias jóvenes son más diversas, menos tradicionales y emocionalmente menos vinculadas a la monarquía que generaciones anteriores. Para mantener su relevancia, la corona necesita demostrar una utilidad real y tangible, más allá del ritual y la pompa ceremonial. La posibilidad de una abdicación. Un escenario impensable que ya no lo es. En medio de estas tensiones, ha surgido una idea que, aunque oficialmente negada por el palacio, ha cambiado profundamente la conversación pública. La posibilidad de que Carlos III abdique. De producirse, el impacto iría mucho más allá de la salida de un hombre del trono. Se trataría de un acontecimiento legal, emocional y cultural de enormes proporciones, sin precedentes en generaciones recientes. Una abdicación formal requeriría un proceso constitucional claro. El Parlamento tendría que aprobar una legislación específica, como ocurrió en 1936, para dar validez legal a la decisión. Este procedimiento estaría lejos de ser rápido o sencillo. Implicaría debates intensos sobre el momento, el lenguaje jurídico y las consecuencias a largo plazo. Además, el efecto no se limitaría al Reino Unido. Cada uno de los reinos de la Commonwealth tendría que responder desde su propio marco legal, ya sea aceptando el cambio o utilizándolo como una oportunidad para replantear su relación con la corona. Lo que podría parecer una decisión personal se transformaría, en realidad, en un acontecimiento global. El peso simbólico de un gesto histórico. El significado simbólico de una eventual abdicación sería inmenso. A diferencia de Eduardo VIII, que renunció al trono por amor y generó una crisis institucional,
Carlos III sería percibido como un monarca que da un paso al costado por razones de salud y sentido del deber. Este gesto marcaría una ruptura clara con la idea, profundamente arraigada, de que los monarcas británicos deben reinar de por vida, sin importar el costo personal. Para muchos, sería la señal definitiva de que la monarquía está dispuesta a adaptarse a una realidad moderna en la que el liderazgo tiene límites y la vulnerabilidad humana es reconocida. Para otros, en cambio, representaría el fin de una tradición sagrada que definió durante siglos el concepto de deber real, la dimensión emocional y el juicio de la historia. El impacto emocional también sería significativo. Incluso los críticos más severos de Carlos III reconocerían el peso del momento. La cobertura mediática probablemente estaría marcada por la reflexión y el respeto hacia un hombre que esperó décadas para ascender al trono, solo para enfrentarse a uno de los periodos más complejos que la monarquía ha vivido. Su reinado sería evaluado no por su duración ni por grandes gestas, sino a través del prisma de la enfermedad, los conflictos familiares y un mundo en profunda transformación. Es probable que las generaciones futuras lo recuerden menos como un rey poderoso y más como una figura de transición, encargada de sostener la corona en tiempos de incertidumbre. Una conversación que ya ha cambiado la monarquía, independientemente de que la abdicación llegue a producirse o no. El solo hecho de que se debata abiertamente ha transformado la percepción de la monarquía. Ha obligado al Reino Unido y al mundo a enfrentar una verdad incómoda. Incluso la corona está sujeta al paso del tiempo, a la presión social y a la necesidad de cambio. El legado de Carlos III se construirá, en gran medida, a partir de cómo haya afrontado estos límites. Algunos lo recordarán como el monarca que abrió la puerta a una monarquía más humana y flexible. Otros sostendrán que su reinado expuso fragilidades que la institución había intentado ocultar durante décadas. En cualquier caso, una eventual abdicación no borraría su servicio, lo redefiniría por completo.